Putin ha invadido Ucrania después de 8 años de guerra, y como suele suceder, el polvo que levantan los tanques no nos deja ver el camino. Como siempre, el cine documental nos ayuda a quitar la paja, a levantar un poco ese polvo y a intentar entender qué hay alrededor, a ambos lados y al final de ese camino. Que Vladimir Putin es un dictador con ínfulas imperialistas, de eso no tengo a estas alturas de la película ningún tipo de duda. Ahora bien, detrás de esa primera capa me surgen un montón de dudas. Por ejemplo, si ahora mismo Europa y los diferentes estados se están planteando y ya han decidido que van a enviar armamento a Ucrania, ¿qué se van a hacer con esas armas? Porque se va a hacer con mis impuestos y probablemente con los tuyos. ¿Cómo se van a utilizar? ¿A quién se les va a dar esas armas? ¿Qué va a pasar una vez que acabe el conflicto? ¿Quién se va a quedar con esas armas? ¿Se va a producir un proceso de desmilitarización posterior? ¿Qué garantías hay de ello? Etcétera, etcétera. He seleccionado 5 documentales que os presento cronológicamente para intentar aportar un poquito de luz al conflicto. Obviamente, el cine documental no está exento de un sesgo ideológico, por eso he intentado trazar una serie de piezas que hicieran de punto y contrapunto informativo. La primera de estas piezas es la Revolución Naranja. Más de una década después de la caída del telón de acero, la desintegración de la URSS y la independencia de Ucrania, el país seguía siendo un régimen prorruso, con gobiernos corruptos vinculados a Moscú. Con una población dividida entre Occidente y Rusia, aparece un líder político, Yushchenko, que arrasa entre las masas y que se alía con otros partidos, entre ellos con la famosa Yulia Timoshenko. El documental narra cómo el presidente, Kuchma, y su sucesor, el candidato Yanukovych, amañaron las elecciones provocando lo que se conoció como la Revolución Naranja. Luego esa coalición se dividió y el gobierno acabó desintegrado, pero lo que sucedió en 2003-2004 fue un capítulo que permitió la alternancia de poder entre gobiernos prorrusos y proeuropeos. Dentro de ese proceso fue cuando se produjo el triste y célebre episodio en el cual Yushchenko fue envenenado y transfigurado. En cualquier caso, los gobiernos se sucedieron, la corrupción permaneció y en 2013 el pueblo volvió a tomar la Plaza de la Independencia de Kiev. Personalmente creo que todos los documentales sobre ese proceso tienen un sesgo ideológico demasiado marcado, pero si tuviera que recomendaros uno solamente, quizá os recomendaría el que seguramente se ha hecho más famoso y que lo podéis encontrar en Netflix, Winter on Fire. Yanukovych consiguió llegar al poder, a pesar de las injerencias europeas y gracias a las rusas, y se retiró de un importante acuerdo comercial y económico de la Unión Europea, que el pueblo estaba deseando. Fue el detonante del Euromaidán. A medida que se sucedieron los 3 meses de toma de la Plaza de la Independencia, las protestas pacíficas escalaron en violencia, incitada por la represión policial. Pero grupos ultranacionalistas, incluso algunos reductos neonazis, fueron tomando el control. Finalmente se consiguió derrocar al régimen prorruso, pero con una legitimidad dudosa que dividió al país. Este capítulo es muy importante ya que fue el catalizador de la guerra que hace 8 años que se vive en Ucrania. La anexión de Crimea, el conflicto del Donbass y la actual invasión de Rusia. Para presentar un poco de contrainformación de lo que sucedió en Maidán y sobre el proceso que se vivió durante el año siguiente, cuando empezó realmente la guerra que ha desembocado en esta invasión actual, hay un montón de piezas. De verdad, si tuviera que recomendar solo una pieza para entender el conflicto, solo una, sería esta, Ucrania, el año del caos, de Ricardo Marquina. Este documental hace un seguimiento desde el Euromaidán hasta 2015, pasando por las diferentes fases de la escalada de violencia del conflicto, Kiev, Crimea, el Donbass y el asedio a otras provincias del este de Ucrania. Se me queda un poco corto de contexto en el planteamiento inicial sobre lo que sucedió en Maidán, pero es interesante porque hace de ese contrapunto informativo de las piezas que he comentado como Winter on Fire, explicando cómo una revolución popular pasó a ser un conflicto social armado con la ayuda del nacionalismo y la ultraderecha. Y qué papel, aunque fueran pocos, pero qué importante papel jugaron los grupos neonazis. Y lo hace desde el testimonio de un montón de periodistas, corresponsales y enviados especiales que cubrieron ese periodo y explican lo que vieron con sus propios ojos. No tertulianos de televisión y de expertos omnipresentes, no, de gente que sabe de lo que habla.
Que, por cierto, Pablo González, uno de los periodistas que aparecen dando testimonio en este documental, ha sido detenido esta semana en Polonia. Ayuda de armamento pesado. Pero, desgraciadamente, el conflicto no acabó en 2015, continuaron los choques militares y el padecimiento de la población civil. En este sentido, para entender cuál ha sido y cuál está siendo el sufrimiento de esa población civil en zona militarizada, hay un documental precioso que os quería recomendar: La guerra de Oleg. Menos contextualizado políticamente, pero muy revelador de dónde hay que poner ese foco informativo. Oleg es un niño de 10 años que vive a 2 kilómetros del frente de combate entre el ejército ucraniano y las milicias prorrusas, y el documental hace un retrato excelente de su cotidianidad entre 2016 y 2017. Un emotivo documental lleno de alegorías audiovisuales y de recursos literarios que nos pone en la piel de las víctimas más vulnerables, los niños y las niñas de la guerra, pero de rebote también en las mujeres cuidadoras y en las personas mayores. Vale, y mi quinta propuesta. Se repite hasta la saciedad, es una especie de mantra que la información es la primera víctima de una guerra. Yo lo matizaría, más bien considero que la información es la víctima que se produce antes de un conflicto. En cualquier caso, eso es un matiz filosófico. He comentado que se ha detenido esta semana en Polonia a Pablo González. Es un atentado claro contra la libertad de prensa y en este caso se ha llevado a cabo por parte del bloque, Polonia, que pertenece al bloque que apoya al gobierno de Ucrania. Pero si hay alguien en el mundo que históricamente se ha ganado por derecho propio y haciendo muchísimos méritos uno de los puestos más importantes en ese ranking, ocupando el podium de represores contra los periodistas, reporteros, en contra de la libertad de prensa, ese sin lugar a dudas es Rusia. Mi quinta propuesta es el caso Oleg Sentsov. El título original es The Trial, el juicio, Rusia contra Oleg Sentsov. El documental investiga el juicio surrealista al director de cine de Crimea, Oleg Sentsov, quien fue condenado a 20 años de prisión, aunque fue liberado en 2019 después de 5 años en una especie de intercambio de prisioneros. Todo el mundo debería tener derecho a un juicio justo, independientemente de su ideología, y desde luego este no fue un juicio justo. Para los que hayáis aguantado hasta aquí, os voy a dejar en la descripción un enlace a un vídeo de VisualPolitik. Un vídeo que hace un resumen en poco más de 15 minutos de la historia moderna de Ucrania, que puede ser un buen contexto para esta cronología documental que os he propuesto. Un último detalle que creo que es fundamental. No es obligatorio posicionarse al 100% con uno u otro bando. Esto no es un partido de fútbol. Se trata de extraer unas conclusiones y seguramente que te sentirás más o menos identificado con cada una de las posturas. Pero esto no es un partido de fútbol. Los conflictos sociales y armados son muy complejos, muy complicados, muchísimo. Especialmente, como decía al principio, cuando el polvo que levantan los tanques y los ejércitos no nos dejan ver el camino. Espero que este vídeo te haya ayudado. Me puedes dejar en comentarios qué te ha parecido y qué opinas sobre el tema, siempre desde el respeto. E incluso si consideráis que hay algún documental fundamental para entender la situación actual y que a mí se me haya pasado o que no lo haya tenido en cuenta o que no lo conozca, pues os agradezco si también me lo dejáis en comentarios. Solo dirigirme a todos y todas las ucranianas, a todos y a todas. Espero, deseo de todo corazón que el conflicto se acabe lo antes posible. Aupa, gente.